Bienvenidos a esta sesión, la segunda sesión de este libro, Historias de un país invisible. Hoy nos acompaña la autora Pilar Lozano y nos acompaña también, grata sorpresa, el ilustrador Daniel Rabanal. Este libro es editado por SM y en la sesión anterior, el martes, estuvimos conversando, leyendo un poquito, conversando sobre las cuatro historias, las cuatro crónicas, y salieron unas preguntas bien interesantes. También podemos hacer nuevas preguntas acá si se nos ocurren otras cosas, y no sabíamos que íbamos a tener la compañía de Daniel, entonces también podemos inventarnos nuevas preguntas acerca de la ilustración. Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer pues es presentarles rápidamente a Pilar. Pilar es periodista, también es escritora de literatura infantil y juvenil. Pilar tiene un lugar muy importante, yo creo que en el corazón de muchos lectores ya adultos, pero de cuando éramos chiquitos, y me incluyo allí, con, por ejemplo, Socaire y el Capitán Loco, que creo que nos marcó a varios en nuestra infancia. Otros libros que son, pues, que vale la pena resaltar de la carrera literaria de Pilar es Colombia, mi abuelo y yo, La estrella que le perdió el miedo a la noche, Turbel, El viento que se disfrazó de brisa, Los caminos del cielo, La paloma despistada y la sardina mensajera, Así vivo yo, que son pues para más pequeños, otros para más grandes. Realmente hay como para varias edades. Los últimos libros están relacionados con el conflicto armado. Está Crecimos en la guerra, que son crónicas sobre niños y jóvenes marcados por la guerra, y Era como mi sombra, que es una novela juvenil sobre dos adolescentes en la guerrilla. Este que nos convoca hoy, que es Historias de un país invisible, agrupa 4 crónicas sobre niños que se han escapado, como el mismo libro atrás lo dice, ¿no? Cómo se han escapado, y en la introducción de la guerra, y cómo los adultos les han propuesto alternativas que han logrado como robarles los niños a la guerra, que eso es muy bonito. Además va a 4 zonas del país que algunas veces para aquellos que vivimos en ciudades grandes, que estamos como metidos en otro cuento, pues no lo tenemos tan presente en nuestra cabeza, que son Toribío en Cauca, Granada, Antioquia, Belén de los Andaquíes en Caquetá, y en Chocó, Ismina, ¿no? Son 4 lugares muy diferentes entre sí, pero que todos también comparten esa realidad del conflicto y esa realidad de los niños en el conflicto, ¿no? Entonces, pues lo primero que conversamos la vez pasada, y que nos gustaría pues como que nos contaras, Pilar, es precisamente por qué se eligieron, o por qué elegiste tú esos lugares, o quién los eligió, mejor dicho, cómo fue el proceso de seleccionar precisamente esos Cuatro. lugares, y no otros, porque pues el conflicto está en todo el Sí, país, ¿no? claro. Bueno, la idea del libro, a mí me llamó Mafe, estaba en SM, y la idea del libro era esta: contar 4 experiencias que trabajaran la paz con niños en distintas zonas. Inicialmente lo iba a hacer Francisco Montaña, y como digo yo, por fortuna para mí, él no pudo. Entonces me llamó a mí, inmediatamente dije que sí, porque realmente es un tema que me apasiona. Y yo tenía, entonces me dieron libertad de elegir los sitios. Y más o menos los hablamos con Mafe, pero había como 2 que desde el comienzo dije, estos 2 van, porque los conocía. Uno, porque lo había oído hablar de ese sitio, que es la escuela en Toribío. Como he trabajado tanto el tema de la reincorporación de niños y jóvenes que han estado en el conflicto, que han portado un fusil, siempre había oído de esa escuela y yo quería ir. Era como una obsesión y la tenía ahí metida, y le dije a Mafe, ese seguro. Es que es una escuela que la roba mucho, la hicieron para robarle ese colegio, porque ya realmente lo que hicieron fue el colegio de bachillerato, para robarle niños a la guerra. Y el otro que también desde un comienzo estaba era el de Belén de los Andaquíes, que desde un comienzo, cuando empezó ese proyecto, pues estuve allá. Entonces quería contarlo porque yo nunca había escrito de Belén de los Andaquíes. Curiosamente fui en otra actividad, lo conocí, estuve ahí mirando cómo trabajaban los niños, me fascinó. Entonces
empezamos con esos dos. Queríamos que cubriera el país, ¿no? Y que fueran distintas actividades las que lograran darle como una motivación a los niños que estaban tan golpeados por la violencia. Pues claro, entonces los libros también, dijimos, no, un proyecto que tenga que ver con los libros, obvio. Y resultó Ismina, había conocido a la bibliotecaria en esos días y, y dije, no, eso vale la pena ir allá y además porque el Chocó es una zona, pues siguen en guerra, entonces, pues qué bueno incluirla. Y la otra, entonces dije, no, el deporte también, el deporte ha sido clave, no solo aquí, sino en otros sitios para fomentar la paz. Y preguntando me hablaron de esta experiencia en la vereda Santana, en Granada. Entonces así se conformó el grupo, pero entonces uno empieza a saber de más y ojalá pudiera escribir 5 libros iguales, porque hay mucho por contar, ¿no? Y yo creo que es importantísimo que estas historias se conozcan y las conozcan los niños que no, que han visto la guerra solo por la televisión. Entonces, ¿cómo fue ese proceso creativo? O sea, ya, listo, tenías los lugares, entonces, ¿cómo fue ese proceso bueno, voy, escribo allá, tomo notas, tomo fotos, regreso, o voy a todos y después junto todo? O sea, en qué orden fue? ¿Cómo funcionó esa escritura? Se hizo en un tiempo corto, teníamos un plazo corto y yo tenía, no sé, en esa época tenía muchos viajes así como represados, entonces en los espacios cuadré las citas, porque por ejemplo para ir a la escuela de Toribio no era que yo llegara allá, hola, a golpear, hola, vengo aquí a hacer una nota sobre esta escuela, no, tuve que buscar los contactos, hablar con ellos primero, preguntarles si me permitían hacerlo, contarles cuál era la idea y me fui, fue el primer viaje que hice y me fui para allá y ellos, pues estuve en un sitio que es como un internado y como un centro cultural. Ahí me pude hospedar y a través del profesor Luis Gilmer, que me facilitó todo, él me llevaba en moto todos los días al colegio, volvíamos, pues fue realmente una experiencia maravillosa. Hubiera querido tener más tiempo, porque es lo que yo siempre digo, cuando uno trabaja con niños y sobre todo con niños que han tenido esas experiencias traumáticas por el conflicto, pues hacer las cosas a la carrera no es el ideal. Uno tiene que darles espacio, hay días que uno simplemente los ve jugar y dejar que sean ellos mismos los que decidan en qué momento quieren hablar. En este caso hubo poco tiempo, entonces tocó un poquito presionar y preguntar y uno, pues teniendo uno en mente lo que quería. Leí un artículo de una amiga que trabaja mucho en este tema de reincorporación de niños, pero ella había hecho una entrevista en Cauca, había conocido, en Popayán, que digo, no había ido al sitio. Entonces yo ya tenía información. Entonces me informé antes para, para poder llegar con algo avanzado, que es lo que uno siempre hace como periodista. Uh-huh, uh-huh. Entonces así fueron todos los viajes. Realmente yo creo que lo más difícil fue hacer periodismo para niños, porque además era un espacio muy corto. ¿Qué cuento, qué no cuento? Sí es difícil cuando uno está para adultos. Entonces me acuerdo un regaño de Mafe porque la primera versión me dijo, eso parece para, usted lo escribió para maestras. Y de verdad, era escrito como Claro. contando cómo se maneja, cómo se arma una experiencia de esas y cómo funciona. Y no, yo estaba escribiendo para niños, entonces yo me reía y me regañó, bueno, lo vuelvo a hacer. Entonces buscar ese tono que fuera para niños, pensando que fuera para niños de 10 años, porque esa era la idea, a partir de 10 años, y en un espacio muy corto, porque son crónicas muy corticas. Entonces, hay cosas, yo por ejemplo en las crónicas no doy los nombres de los profes, no nombro a Luis Gilmer, que es tan maravilloso. Entonces, el prólogo sirvió para contar algunas cosas y dar ese contexto que no está en las crónicas. Todos los viajes fueron maravillosos. Como digo, me hubiera quedado muchísimo tiempo más porque siempre uno queda con la sensación de que me faltó preguntar esto, me faltó ver esto, ¿cierto? Y más cuando, repito, uno trabaja con niños, que fue lo que me pasó en Crecimos en la Guerra, que son crónicas también, pero ahí sí tuve mucho más tiempo para estar en cada lugar. Bueno, y hablando entonces de eso, de hacer crónicas para niños, personalmente a mí me parece muy novedoso eh, hacer crónicas para niños, porque uno le dice en una crónica y uno se imagina es Adulto, en un claro. adulto, y para los niños como que hay unos géneros permitidos, ¿no? Como es lo que generalmente se escribe para niños. Pero no sé si tienes alguna inspiración, alguna lectura, algo que te sirvió a ti para decir, bueno, así lo puedo hacer, o simplemente fuiste como
inspiración pues del, no sé, de las estrellas y del universo. Ahí sí me llegó como, bueno, como pensándolo mucho. Realmente, ¿qué busca un niño en una historia de estas? Porque cuando escribí Crecimos en la Guerra, el texto no estaba pensado para jóvenes, era como para el público en general. Aunque yo, cuando se lo vi al editor, le dije, mire, eso me parece que lo deberían leer en los últimos años de bachillerato. Eran jóvenes ya, más grandes, a partir de 16, 17 años, que es distinto. Este era para niños de 10. Realmente la que se ideó todo y lo que me decía era Mafe, son niños a partir de 10. Tienes que meterte en la cabeza que es periodismo para niños de 10. Entonces, ¿qué le interesa a un niño? Entonces, centrarme mucho en él, en sus anécdotas, por ejemplo, en el fútbol. Entonces, eso fue muy bonito con los sardinos porque un poco este proyecto es un poco esquemático. Yo regañaba al que lo maneja porque le digo, ay, no, no sea tan cuadriculado, suéltese, ¿no? Porque entonces es toda la solidaridad, la no sé qué, pero entonces yo jugaba con los niños, les decía, no, pero qué cosa tan aburrida uno jugar fútbol pensando que la solidaridad, la no sé qué, no, no hacerle daño al otro, no compartir. Y ellos me lo explicaban de una manera tan bonita que dije, de verdad, a pesar de lo que cuadriculado que uno lo ve y lo oye al comienzo y de pronto eran también ellos muy formales, por eso digo yo que faltó más tiempo para que se soltaran más, finalmente es algo que ellos tienen metido ya, ¿no? Entonces esas palabras para ellos tienen un significado distinto. Nosotros desde aquí, esa palabra solidaridad, ya se dice tanto solidaridad que está vacía, no tiene contenido, pero un niño que ha vivido la guerra entiende el significado. Y ya fue un adolescente, el último día que estuve allá, que ella es voluntaria en el proyecto, entonces va enseñándoles colombiano de escuela en escuela. Entonces lo dijo con una, como tan del alma que me dices que solidaridad, colaboración son palabras muy grandes. Y cuando me contó su historia la entendí. Estuvo 5 años encerrada en una casa porque el papá, claro, allá pasaron todos los grupos armados y el papá de terror que se la llevaran alguno de los La grupos, escondió. pues la escondió. Entonces ya no pudo ir al colegio. Entonces ahora también en este confinamiento pienso mucho en eso, ¿no? Nosotros aquí encerrados con miedo de que nos pase algo y eso es lo que ha vivido medio país en medio del conflicto y durante años. Y no les pasa, hay zonas que el Catatumbo, Chocó, donde siguen igual. Toribío, mira, cuando yo fui era la paz y los niños podían salir y caminar por la montaña y todo. Ahora no se puede. Ayer murió una niña en un ataque que cuando la carretera se mete a la montaña es el Paso. Ese es un sitio que ha sido siempre muy violento, y ha pasado de todo en el Paso. Y ayer hubo combates entre las disidencias o el ELN, un grupo armado, y el ejército, y hubo una balacera y una niña que iba en una chiva murió. Entonces son zonas muy golpeadas y ese pedacito como de paz que tuvimos, pues es muy triste pensar que ya no existe. Entonces sí, como pensar en los niños y ponerme ahí, ¿qué le puede interesar a un niño? ¿Qué es lo que, entonces jugar con todo lo que ellos me decían? Por ejemplo, ese niño que me encontré en Quibdó, que es maravilloso, que le gusta leer la Constitución, encontró un cajón que la abuela le dio y le dijo, léete todo eso, todos los libros aburridosísimos, pero él escogió el más aburrido de todos, que es la Constitución. Pero el chino lo decía y además ahora yo veo en todos sus debates que nos estamos matando y decimos cosas que sin sentido porque no conocemos la Constitución, ¿no? Entonces, ese sardino tan pilo y se lo leyó, tenía 12 años, le decía, no puede ser, eso tan aburridor. Y el sardino me decía, bueno, le parecía importantísimo leerse la Constitución y debería ser así, todos los niños debería ser importantísimo saber lo mínimo de la Constitución, cómo funciona el Estado, a quién le podemos pedir cuentas, ¿no? Cuando pasa algo, a qué funcionario es el responsable. No, no tenemos ni idea de nada. Entonces fue una experiencia realmente muy linda y lo importante es escucharlos a ellos para poder escribir para Y en ellos. ese sentido, Pilar, hubo una participante del martes que preguntó, que pues entiendo que fue muy rápido, que estaban como muy serios, pero ¿cómo se logra esa apertura del otro, ¿no? Como para que cuente las cosas, para poder uno realmente captar esa historia y poderla poner en una crónica. ¿Cómo lograste que finalmente se abrieran a contar cosas que finalmente son muy, pues muy íntimas también, ¿no? Porque es Claro. como de su Sí, propia vida, de su seguridad? ¿Mm?
Yo creo que todos nosotros, que estamos ahora aquí reunidos, la mayoría todos trabajamos con niños, entonces como que tenemos esa facilidad. A mí mis amigos periodistas me dicen, ¿usted cómo entrevista a una niña? ¿Usted cómo entrevista a un niño? Yo sería incapaz. Pues nosotros se nos facilita porque tenemos ese contacto con ellos. Entonces a mí me cuentan cosas que a veces yo me aterro, a veces algo me dice, a mí nunca un niño me ha dicho eso, pues a mí me cuentan todo. Y me cuentan con mucha facilidad. Cuando estaba todo en pleno conflicto, yo me acuerdo la primera vez que trabajé un poco este tema, fue en un libro que se llama Otros Niños. Entonces eran varios escritores, estaba Biglovich, Molano, eh, Salazar, Alonso, todos, y cada uno escogió un tema sobre niños y yo me pedí los niños en el conflicto y me fui para el Magdalena Medio, en la época en que medio parte, un lado del río lo tenía dominado la guerrilla y el otro lado los paras, estaban empezando los paras a llegar a todos lados. Y entonces me fui a una vereda en San Pablo, Agua Azul se llama, y los niños, yo me puse a jugar con ellos, yo creo que es lo que sabemos todos nosotros, acercarnos a través del mundo de ellos, y es el juego, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar, ponerse en su mundo, pero además también entender que los niños no son bobos y que los niños conocen mejor que mucho de nosotros los adultos esa realidad que los está golpeando. Entonces uno empieza a hablar como lo más normal, es que a veces también nos da miedo afrontar con ellos ciertos temas. Y los niños le dan a uno clases todos los días. Uno medio dice algo y ellos ya saben todo. A mí la clase mejor que me ha dado un niño sobre el tema de la guerra y el conflicto fue una niña aquí, ahí en esos límites entre Ciudad Bolívar y Soacha, en Cazucá, que uno no sabe dónde empieza, alguno dice, aquí en esa casita empieza, allá empieza, bueno, no, ahí en ese límite, zona de invasión, todos desplazados, que me fui a escribir sobre la mal llamada limpieza social. Y claro, yo llego a un sitio y no digo, hola, vengo aquí, díganme qué es la limpieza social y a usted le da miedo y a usted le han matado, pues no, eso es agredir más a un niño. Entonces llegué a través de una organización que trabajaba en actividades culturales para alejar a los niños de la guerra y además porque los niños están solos todo el día, entonces medio día en el colegio y la otra mitad libres. Y entonces me fui a través de ellos, y ella sí sabía a qué iba yo, le dije, estoy buscando esto, entonces quiero acercarme a los niños y a la familia y después sí mirar el tema. Y al segundo día que fui, me encontré con una niña de 10 años que estaba esperando a una compañerita que salía del comedor comunitario. Y ella, sin yo haber dicho nada, absolutamente nada, me dijo, uy, es que mañana es viernes y aquí los viernes hay limpieza social. Y yo, sí, ¿y eso qué es? Me dices que sube un carro sin placas negro, no sé qué, y nos mata a nosotros y mata no sé qué, a los amigos. Y se quedó callada un ratico y después alzó la mirada y me dijo, ¿y sabes qué? A mí me da mucha rabia porque limpieza social tiene que ver con basura y nosotros no somos basura, somos seres humanos. Entonces un niño no tiene criterio, un niño no sabe opinar sobre esas cosas tan duras, tiene un criterio, yo creo que muchísimas veces más claro del que tenemos nosotros. Entonces hay que hablar con ellos de todo, hay que llegarles y saberles llegar y no llegar a agredir. Pues yo he visto, pues a veces cuando salían los niños del conflicto, entonces eran niños recuperados por el ejército, nos llamaban allá al Ministerio de Defensa, entrevístelos. Y yo vi gente con un micrófono decirle a un niño, ¿y usted mató? ¿Y dónde está su comandante? Entonces, lo que no sabemos es relacionarnos con el niño, ¿no? Y no respetamos su mundo de niño y no valoramos lo que el criterio que ese niño tiene sobre la realidad. Entonces, yo creo que es eso, ponernos y saberles, no sé, yo creo que lo sabemos todas nosotras y cuál es el truco, no sé, no sabría explicarlo, pero es verlos como niños sujetos de derechos, no como tonticos que no le puedo hablar de su y no de eso, ¿cómo le voy a decir al niño? No. Un día un niño que yo fui a hacer un taller en un colegio en Ibagué, me invitaron porque han leído La estrella que le perdió el miedo a la noche, niños de 6 años. Entonces el más pilo de todos esos que pregunta que se había leído el libro del derecho al revés, me preguntó de todo, así ansioso, lo más lindo, y al final me dice, bueno Pilar, ahora háblanos de la guerrilla. Bueno, les hablé de la guerrilla. Entonces, pero sí, porque ellos saben, porque es que los niños ven televisión, no son tontos. En nuestra época nos dejaban a un lado, hola, sálganse porque esto no lo pueden ver ustedes, esta conversación es para adultos, los niños saben todo, absolutamente todo. Y si nosotros los adultos no les damos respuestas y ese contexto que ellos necesitan para entender esa realidad, pues van a buscar la respuesta en otro lado. Pues eso es lo que siempre ha pasado.
Si a uno el papá no le contestaba algo, pues no había internet ni nada para buscar, pues iba con los amigotes, ¿o no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hablar de todo. Los sardinos saben de todo, saben más que uno. No, y yo creo que es una oportunidad muy grande tener material como, por ejemplo, este libro tuyo, que habla de esas cosas, pero lo habla desde el respeto hacia el niño, desde muchas cosas que no muestran los noticieros, que o sea, se pueden enterar de una cosa así, pero tratarlo como con un nivel literario, estético, con una propuesta que no sea pues la noticia ahí mal dada y mal escrita, pues hace la diferencia y yo, por ejemplo, que soy madre, prefiero que mis hijos se enteren de esa realidad a través de un libro como este y no a través de los noticieros que no vemos en esta casa porque no lo podría soportar. Entonces, pues de verdad que me parece muy valioso tener la oportunidad de tener un texto así, Pilar. Yo personalmente te agradezco muchísimo porque me Ay, te voy a encanta. decir una cosita más que ahora, es que Adelante. yo creo que a mí me enseñó mucho Beatriz Linares. A mí es un tema que me ha apasionado y cómo contar todos estos temas que afectan a los niños en el periodismo, pues contarlo periodísticamente sin hacer más daño a los niños. Entonces, cuando yo cubría conflicto y todo eso, era una pregunta que me hacía y en Medios para la Paz, que empezamos a trabajar y a capacitarnos, porque es que no estábamos preparados para eso. Empezamos a hacer talleres. Y ahí conocí a Beatriz Linares, que por desgracia murió hace poco, no hace mucho, que fue como la promotora de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y con ella hacíamos talleres en todo el país sobre periodismo responsable en temas de infancia. Entonces, ¿cómo no voy a hablar de eso si eso me enseñó cantidades? Entonces, con Beatriz viajábamos, ella hablaba del derecho, de la ley, y yo del periodismo. Entonces, ahí aprendí cantidades y aprendí ese respeto, porque uno no se da cuenta de cómo irrespeta al niño, cómo lo hiere. Y lo hiere haciéndole preguntas agresivas o lo hiere también tratándolo como menor de edad, como lo que no son menores de edad, son seres humanos sujetos de derechos. Y en ese sentido, y así, con esa visión, yo creo que es un respeto por el otro y un respeto por un niño. Y eso aprendí cantidades. Con ella, uff, fue mi maestra. Claro, claro. Muy bonito. Mm, Liliana estaba poniendo como unos comentarios en el chat. Lili, si quieres abrir la cámara, hablar también, si alguien me quiere interrumpir, ahorita yo les voy a dar la palabra, pero si alguien tiene una pregunta y quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, no hay ningún problema. Eh, Me gustaría también hablar pues aprovechar a Daniel, el ilustrador, que nos contara, Daniel, cómo fue el proceso de hacer estas ilustraciones, porque pues es ilustrar crónica. Bueno, Daniel es un ilustrador con una trayectoria inmensa, él vivió en nuestro país, conoce también nuestra realidad, ahora vive en Argentina, él es argentino, pero conoce Colombia y conoce también el conflicto, entonces no es ajeno, pero sí me gustaría saber cómo fue ese proceso de ilustrar la crónica, si fue que Pilar lo llamó y le contó, si le mandó una foto, si la foto salió del periódico, digamos, como que nos cuenten ese proceso. Bueno, a ver, por un lado, una primera observación, a mí me gusta muchísimo trabajar con material documental, me gusta mucho la ilustración documentada. Y uso la documentación para prácticamente casi todo tipo de ilustración, ¿no es cierto? O sea, en la historieta, en la ilustración de libros, o sea, esto es una cuestión personal. Pero en este caso particularmente, bueno, era obligada la documentación, ¿no es cierto? Lamentablemente, para cuando hicimos esto ya estaba aquí en Buenos Aires, digo lamentablemente porque lo bueno de estos trabajos es moverse, ir a los sitios, hablar con la gente, estar allá, tomar apuntes, tomar fotos, ¿no es cierto? Esta es una parte verdaderamente espléndida del trabajo que, bueno, estando aquí en Argentina no fue posible. Pero pude acceder a muchísima documentación fotográfica,
y, y buscando mucho en internet, la gran fuente documental de hoy, ¿no es cierto? Y en un segundo aspecto, y me permitió además, como siempre ocurre con este tipo de trabajos, me permitió conocer estas historias, conocer estos sitios. Yo quedé particularmente fascinado con la experiencia de Belén de los Andaquíes, la escuela esta Sí. audiovisual. La Me escuela pareció, audiovisual, eso es una maravilla. me metí en el grupo de la escuela, porque tenían un grupo, no sé si lo mantendrán todavía, Sí, sí, una página en internet para ver los trabajos, leí es- cosas, bueno, este, me informé, me metí, me zambullí muchísimo en la cosa, este, porque, bueno, yo entiendo que es la manera de hacer este trabajo en general y en este caso en particular, que era algo verdaderamente documental, ¿no es cierto? Una cosa que me parece importante porque lo decías vos respecto de cómo tratar a los chicos, ¿no es cierto, Pilar? Eh, y en el caso de la ilustración es lo mismo. Yo trabajé estas ilustraciones sin pensar que era para niñitos, que eran para niñitos. O sea, en realidad esto es algo que trato de hacer en general, ¿no es cierto? Salvo para casos excepcionales que hace ya mucho tiempo que no hago, que es para niños muy, muy chiquitos, ¿no es cierto? Para no lectores o primerísimos lectores. Para mí la ilustración, sea para un chico de 8, 10, 12 años o para uno de 20, 25, 30, es lo mismo. No se puede hacer una diferencia. Me parece, lo entiendo, es una visión personal, una falta de respeto a niñar la ilustración porque es para chiquitos, ¿no es mm, cierto? Por lo tanto, en este caso, no es una ilustración de las que se podrían denominar infantiles, sino que es una ilustración realista. E incluso tuvimos una larga discusión con Mafe por el tema del color. Yo planteaba que esto tenía que ser el lápiz sin color, como son los originales, ¿no es cierto? Porque a mi modo de ver funcionaba mucho mejor. Pero bueno, entiendo que hay siempre imposiciones editoriales que exceden los deseos y las intenciones de autores y con las que hay que cumplir. Entonces finalmente hubo que ponerle el color. Yo tengo acá los originales, veo el libro y veo los originales en blanco y negro y digo, no, no puede ser, la diferencia es muy grande. Y esto tiene que ver también con, bueno, criterios que yo no discuto, me parecen válidos cada editorial, cada editor o persona a cargo de estos trabajos tiene sus criterios y son válidos y los tiene que mantener. Pero hay una cuestión acerca del color también que tiene que ver con esto de que los niños necesitan color, ¿no es cierto?, para las ilustraciones. Yo no comparto esto personalmente, probablemente también por mi experiencia personal. Yo me hice ilustrador, creo, o amé el dibujo desde muy chico, a partir de ver ilustraciones en libros que leía desde muy chiquito, que eran ilustraciones en blanco y negro, de una complejidad y de una riqueza muy profunda, porque bueno, empecé a leer en una época donde felizmente todavía no había tanta literatura infantil, ¿no es cierto? O sea, no estaba tan generalizado esto, entonces era medio mixta la cosa. Este, y como decía Pilar, esto de pensar que los niños solo pueden entender las cosas dichas de una manera o mostradas de una manera sencillita y comprensible para ellos desde la visión del adulto, me parece, por decirlo suavemente, un profundo error. Creo que los chicos tienen una capacidad perceptiva y de elaboración sobre lo que leen y sobre lo que ven muy alta y una alta capacidad para interpretar y disfrutar
sin necesidad de ofenderlos, diría yo, con los tratamientos aniñados, ¿no? Entonces, bueno, en este caso en particular, digamos, la ilustración la encaré de esta manera, como decía, lamentando no poder haber ido a buscar yo personalmente la documentación a los sitios, que es una parte muy, muy enriquecedora, como decías vos también, Pilar, estar en contacto, hablar con los chicos, con la gente, enterarse, y tomar los apuntes en vivo y las fotografías, en fin. Pero felizmente, bueno, hoy es posible, con un poco de persistencia y buen interés, se llega a conocer mucho, ¿no? Como les decía, con lo de Belén de los Andaquíes, que fue la experiencia que personalmente más me fascinó, probablemente por esto de la escuela audiovisual y por las experiencias, ¿no es cierto?, que tienen que ver también con mi vocación, pero me metí y leí y encontré cantidad de cosas y vi cortometrajes que hicieron y videos y trabajos. Ya realmente me sentía como conocido de toda esta gente, de los profesores, ¿no es cierto? Bueno, esta es una de las pocas bendiciones de Internet hoy en día, ¿no? Que nos permite hacer este tipo de cosas. Pero bueno, el resultado fueron estas ilustraciones que yo, más allá de este comentario que hacía sobre el color, creo que son muy funcionales con lo que es el libro, ¿no es cierto? Es decir, mantienen una coherencia con el tratamiento, con el tipo de tratamiento del texto que, si bien es accesible para los chicos, justamente no cae en esto de aniñar la literatura, ¿no es cierto?, para que los chicos se sientan más a gusto. Entonces, yo creo que hay una buena interacción entre las ilustraciones y el texto. Y bueno, básicamente, para mí fue un trabajo muy, muy satisfactorio, ¿no? Lo disfruté mucho. Y particularmente esto de enterarme, ¿no?, de estas experiencias, de las cuales tenía alguna noticia, pero un poco lateral a partir de otro libro con el que había trabajado, creo que de Francisco Montaña, puede ser. No, bueno, no recuerdo ahora, pero era un libro que trataba también sobre el tema de la guerra y los chicos, pero era literatura en este caso. Pero de nuevo, hurgando y averiguando y buscando documentación, me había asomado un poco a estos fenómenos, ¿no es cierto?, estos trabajos. Pero en este caso fue una inmersión directa y realmente muy, 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 muy apasionante, muy interesante. Y dolorosa también, dolorosa porque, bueno, yo viví 21 años en Colombia, soy mitad colombiano, ¿no? Tengo una gran parte de mi corazón allá, y sufro mucho, aún ahora desde acá, sufro mucho por lo que pasa allá. Y todas estas experiencias, todas estas historias, que haya tenido que haber la necesidad de recuperar niños, ¿no es cierto?, de recuperar historias por un proceso tan doloroso, es algo que naturalmente duele, ¿no? Pero también reconfortante ver la capacidad no sé, creo que ahora se llama resiliencia, una palabra espantosa, pero esta capacidad de recuperarse a partir de la desgracia, a partir del horror, ¿no es cierto?, de seguir adelante a pesar de todo. Y estos casos, estos ejemplos de estos 4 sitios que narra Pilar, en ese sentido son sorprendentemente estupendos, ¿no? Porque
eh, de alguna manera es como si eh, se tomara toda esta historia horrible para enriquecerse y salir adelante de mejor manera, ¿no? O sea, vuelvo, insisto, lo de Belén de los Andaquíes particularmente, todas son espléndidas, pero bueno, el caso del deporte, a mí el deporte nunca me entusiasmó mucho, entonces de pronto lo podría dejar un poco de lado. Y muy probablemente, como digo, por el caso de Belén de los Andaquíes, con la cosa audiovisual y qué sé yo, fue el que más me tomó, ¿no? Pero también el del Chocó, Ismina, ¿no es cierto? Este, en, en el caso del Chocó, que es uno de los lugares que no conozco de Colombia, me dejó enloquecido el sitio, el lugar, ¿no es cierto? Esta naturaleza y esa ciudad embretada en el paisaje me pareció una cosa impresionante. Y también me metí mucho para buscar y enterarme de cómo es la vida. Y hay videos, si se encuentran en internet, videos este, de estos sitios, ¿no es cierto? En fin, bueno, podría seguir hablando, pero no me Y gusta mucho. aquí, y aquí en la ilustración, Daniel, yo creo que de todas maneras no te, pues yo no hiciste caso 100% con lo del color, ¿no? Me parece que vale la pena resaltarlo, Y que bueno, no, traté, no traté perdiste de, la pelea traté de totalmente. revelarme, en lo posible traté de revelarme, pero Pero muy bonito cómo se logra pues si ven estos personajes aquí, estos niños están sin color, hay una maestra aquí que tiene un poco de color, el árbol, el muro, un par de prendas aquí pero colgadas. sí, bueno, yo no sé si, porque vi que en una cosa de Instagram que publicó ayer Babel, pusieron las ilustraciones en blanco y negro, ¿no es cierto? Sin color. María acaba de pasar por el chat el enlace de tu página donde están las imágenes en Ah, blanco y negro. ah, Entonces, bueno, claro, también habría que ver la comparación y podemos entrar allí. me gustaría que las vieran para tratar de entender esto con lo que he insistido un poco demasiado de pronto, pero bueno, venía a cuento de toda la historia, ¿no es cierto? Y otro acierto allí en la ilustración, y yo creo que también es una decisión editorial y un acierto del trabajo de este trío entre autor, ilustrador y editor, está esta página, estas páginas, doble página con una gran ilustración, ¿no? Porque pues le da un protagonismo a la imagen que creo que en estas crónicas pues es fundamental, ¿no? Miren, esta ilustración es preciosa y sí se siente uno allí en uno de estos puentes de unos ríos en alguna parte de Colombia. No sé qué opinan los demás al verla, pues no es lo mismo que verla en directo, pero así a través de la pantalla se logra como sentir esos puentes que son tan nuestros, ¿no? Y ese es un puente, es metálico porque lo volaron en la guerra. Ese fue un puente, el antiguo, mejor dicho, desapareció. Entonces estos eran los que hacían y ponía el ejército para rápidamente restablecer las comunicaciones, ¿no? Eso en Caquetá hay muchos, bueno, en muchos sitios de Colombia, pero en Sí, Caquetá, este es en Caquetá, en Belén en Belén de los de los Andaquíes. Andaquíes. Ujú, Sí. sí, exacto. Y bueno, otra cosa que también vale la pena para que conozcan el libro los lectores es que cada lugar pues se le hizo un mapa para ubicar y yo creo que eso también es una ganancia enorme del libro porque le da a uno de verdad la Lo ubica. ubicación Sí. y entiende dónde están estos lugares que en realidad pues son de difícil acceso, explica que toca viajar, por ejemplo, una hora dura el viaje de Florencia, capital de Caquetá, a Belén de los Andaquíes. El camino es a veces sombreado, entonces es muy bonito como le da a uno el recorrido
y al mismo tiempo puede uno ver el mapa y hacer ese recorrido que le está narrando el texto. Eso me parece que es una... Ese camino es, Sí. la primera vez que fui, yo decía, no, esto es demasiado hermoso, demasiado. Es muy bello ese camino de Florencia a Belén. Bueno, el nombre de Belén de los Andaquíes, que es divino. Sí, ya solo el nombre es hermoso. Es un nombre maravilloso, es maravilloso, realmente. Sí. De acuerdo. Hubo una cosa que nombró Daniel también que salió en la conversación del martes y que me parece importante contarles, y es esa idea de como de esperanza, de que sí, es terrible, pero cómo logra de verdad cada una de estas crónicas pues tener eso, la resiliencia de los niños, de la capacidad de, bueno, de que algo, un plan B a la guerra, y cómo la cultura, la educación, las artes, el deporte, pues son como los encargados de que eso pase, ¿no? Que esta sociedad a veces nos falta mucho darle la importancia al arte, a la cultura, eh, que se merece, porque en realidad tienen una importancia muy grande y se puede ver precisamente en estas historias de si no hubiese sido por esa escuela audiovisual, si no hubiese sido por ese deporte, si no hubiese sido por la biblioteca o si no hubiese sido por esa escuela con unas reglas diferentes, pues esos niños estarían en el monte, estarían muertos, estarían, no sabemos en qué condiciones, ¿no? Entonces eso es como algo de las cosas más bonitas y que se resaltó en la conversación del martes. No sé si alguien quiere meter la cucharada, rico ir a los participantes. Adelante, Laura. Bueno, tenía varias preguntas, tanto para Daniel como para Pilar, pero a medida que iban hablando, pues me fueron respondiendo varias. Sin embargo, hay una, Pilar, y es, yo te escuchaba ahorita cuando decías lo de, digamos que el peligro de cómo uno se acerca a un niño, ¿no? Pues para tomar un tema en específico. Entonces yo pensaba, sí, es verdad, hay que tener cuidado con el niño por muchas cosas, por lo que tú explicabas, pero entonces me surgió la pregunta de ya del adulto. ¿Cómo hace uno como adulto y digamos como creador y artista que de alguna manera lo vuelve más sensible a uno? ¿Cómo hace uno como adulto creador no sentirse afectado para poder transmitirle a otras personas eso? Porque yo me imagino que estando en estos espacios y conociendo tantas historias, y lo que tú decías, lo que es saber tantas cosas de Colombia, de la Colombia interna, ¿cómo hace uno para no desbaratarse ante esto? Y al contrario, pues, yo lo decía el martes, me parece que es un acto de resistencia, porque a todos, nos traes a todos lo que tú dices, historias sí que eran invisibles, pero ya no lo son, porque nos las regalaste. Pero yo decía, pero ¿cómo hace uno para no desbaratarse en esa construcción? Pues en este caso fue un libro que me reparó. Yo creo cuando pues venía a escribir, bueno, era como mi sombra, lo escribía, estaba escribiéndolo cuando se hizo y el último que tenía era Crecimos en la Guerra, que fue muy duro. Crecimos en la Guerra fue durísimo, yo lloraba todo el día, fue una cosa muy dura. Pero este es un libro de sanación, es sentir esperanza, ¿no? Que es lo mismo que vimos cuando fuimos a las bibliotecas de paz. Beatriz Elena estuvo con Sandra, que Sandra, la que aparece aquí en la historia de Ismina, fue bibliotecaria de paz en el Chocó, y allá estuvo Beatriz Elena porque fue una propuesta que se hizo a través de la Biblioteca Nacional para que varios escritores de literatura infantil fuéramos a esos sitios que a través de los libros se estaba generando esperanza. Es que eso fue precioso. Todos los que tuvimos la oportunidad de ir, uno decía, por Dios, y yo cuento ahora, y eso no se publicó, no se hizo, yo no sé, esto debería existir un libro. La imagen, solamente la imagen de la biblioteca en el Caquetá, donde el helicóptero que se llevó las armas trajo libros y bajó libros, esa imagen nomás a mí como que le llena a uno, llora, pero uno de emoción, ¿no? Este libro es como para llorar de emoción, los anteriores era para llorar de dolor y de tristeza y desesperanza. Ojalá escribiéramos más historias de esperanza. Hay muchísimo por contar. Además es que uno dice, la gente es una berraca, todo el mundo, profesores, profesoras, no, sin un peso y trabajan con las uñas y además poniendo en riesgo su vida porque uno sabe que en esos sitios, si uno hace una cosa, el otro grupo lo tacha del otro lado. En este país tan polarizado uno siempre está mal ubicado.
Entonces siempre hay motivos para atacarte, para condenarte, ¿no? Entonces es tenaz, entonces es gente que asume riesgos, por eso yo lo pongo ahí en el prólogo. Para mí todos son héroes y a todos les daría la Cruz de Boyacá, y no a los que sabemos que les dan la Cruz de Boyacá, que no se la merecen ninguno. Entonces, ellos sí. Y no sé, yo me dedicaría a escribir historias, bueno, y también historias de memoria de todo el horror que han vivido los niños. Falta mucho por contar, no tenemos ni idea, pero sí satanizamos, condenamos. Habla, yo llevo años trabajando en eso. Y antes nadie se acordó de los niños, solo ahora cuando piden que los condenen y los acaben y los masacren a todos, no tenemos culpa nosotros también, que nunca dijimos nada, y eso lleva generación tras generación tras generación. Nosotros hacíamos talleres con periodistas sobre ese tema, el reclutamiento de niños y niñas y jóvenes, y yo me acuerdo una vez en Pasto que los periodistas nos dijeron, hola, pero ustedes están pendejas haciendo eso, si eso toda la vida ha existido, sí, de la guerra de los 1000 días, todo. Le dije, sí, claro, la guerra de los 1000 días, en todas las guerras del siglo XIX, los niños se iban de los 13 años, el mismo papá les daba el fusil para que se fueran a pelear, pero el concepto de niñez era distinto. Ahora existe un código de infancia, existe la Convención de los Derechos de Infancia. Los niños son sujetos de derechos, ¿no? El Estado tiene que proteger a los niños de la guerra. ¿El Estado ha cumplido esa misión? No, la familia tiene que proteger a los niños de la guerra. La sociedad, ¿hicimos algo? Miren, de todos los talleres que yo he dado sobre el tema, solamente, que fue muy lindo, en Pasto también, unos niños en un colegio, hablamos del tema porque ellos me invitaron, estaban trabajando y me invitaron. Entonces hablamos de todo y de los niños en la guerra. Y a uno salió y dijo, ¿y qué podemos hacer? Le dije, a ver, ¿tú qué piensas? Yo siempre les digo, mira, estudiar, prepararse en lo que te guste, en lo que sea. Y siempre pensar en aportar algo para cambiar este país. Pero entonces dijo él, no, yo quiero hacer algo ya. Pues hicieron un plantón, yo salí, los acompañé, hicieron unos afiches y salimos a una plaza, una plazoleta en Pasto, a decir, no más niños en la guerra. Eso me pareció tan bello. Pero entonces nunca ha existido una protesta del país contra eso, cuando el primer condenado en el mundo entero por reclutamiento de niños fue el alemán, el paramilitar. Y aquí cuando lo condenaron y salió la condena al alemán y todo el juicio y toda la cosa, los titulares era el condena a la chiquita Abraham, la no sé qué, y el último renglón. También se condenó por el reclutamiento de 134, no sé cuántos niños en Urabá. Entonces, ¿alguna vez nos ha importado? Nunca, jamás nos ha importado. Es un tema que no es importante. Todo lo que tiene que ver con niños en la guerra no es importante. Cuando yo escribí el libro la primera vez, no se llamaba Crecimos en la guerra, sino se llamaba La guerra no es un juego de niños, salió en el 2004, y fue muy difícil que me lo publicaran. Que yo iba y decía, entonces me decía, ay no, ay guerra, y con niños, ay no. Entonces no hay una sensibilidad frente a los niños y todo lo que han vivido en este tiempo. Ni a toda, mejor dicho, es que yo siempre digo, la corrupción, que lo dijo Ingrid Betancourt en la semana pasada, que el escándalo, bueno, sí, hizo una reflexión muy interesante, llevó a que las FARC hablaran y reconocieran ya más abiertamente que eso es un horror, el secuestro es un horror, pero dijo una frase que quedó perdida en medio del debate, nadie la leyó, es que la corrupción es la que lleva a la guerra, no la guerra es la que conduce a la corrupción. Entonces, ¿cuántos niños han ido y han cogido un fusil? Porque es que no hay escuela, no hay carretera, no hay nada. Entonces condenemos también al Estado y miremoslo todo como es que hay que tener una visión general. Entonces también ayer los de las FARC que hablaron y por fin aceptaron el reclutamiento, que es verdad, pues es que cómo se esconde eso, ¿no? Y entonces lo aceptaron, pero además dijeron otra verdad que también tenemos que oírla, porque la verdad no es que es blanco y los malos, los buenos, aquí no es, hay grises en la mitad. Entonces ellos decían, es que para nosotros no era un delito. Es que los niños en el campo se preparan para irse a la guerra desde que tienen 2 años, 3 años, porque aguantan hambre, caminatas, se tienen que echar bultos a la espalda y no hay opción distinta a irse a la guerra. Y la guerra está ahí porque el Estado no ha estado en una cantidad de territorio colombiano, ¿no? Entonces, pues si yo vivo ahí, a mí hay niños que me han preguntado eso. Pilar, y si tú hubieras vivido, por ejemplo, era como mi sombra, si hubieras vivido como el protagonista, ¿te hubieras ido a la guerrilla? Esa pregunta me la hacen los niños. Entonces, es que tenemos que mirar toda la realidad en conjunto. Es que ahora nos estamos dedicando a satanizar aquí. Los mato y miren, ustedes digan la verdad, o si no, para la guandoca. Miremos la verdad compleja. Y la verdad tiene muchas aristas. Y también tenemos que ver cómo es la realidad en el campo y por qué los niños quieren ir a la guerrilla, porque eso es verdad.
pues es un querer, la voluntad entre comillas, porque realmente es un Estado y una sociedad que los expulsa y los manda para allá donde supuestamente no deberían recibirlos. Pero el niño insiste. Yo conozco muchos niños que han insistido, que llegaban y decían, no, es que yo me quería ir y yo llegué y le dije al comandante que me llevara y el comandante me decía, no, 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 estás muy chiquita, espérate. Y la china insistía, insistía. Entonces digo, bueno, si usted entra, no puede volver a salir, usted verá. Y un niño pues entra. Además sienten curiosidad, sienten claro, ellos se emocionan porque en el pueblo no son nadie, no tienen opción de estudiar nada, que terminan bachillerato, no pueden estudiar bachillerato y la única opción es vender bolis en la esquina. Entonces la opción de ser alguien, entre comillas, es coger un fusil en el bando que sea. Es tener un fusil porque eso da poder, eso te hace importante, ¿no? Entonces por eso tan bonita la experiencia de los NASA, porque es sentir, es darle al niño que está en la guerra, le dice, hola, venga para acá que nosotros lo queremos. Es que usted es valioso para la sociedad. Y además usted en la guerra también aprendió cosas que son valiosas. Y eso es verdad, ellos han aprendido, uno se pone a hablar con ellos y saben unas cosas que son valiosísimas. Pero no, entonces todo, uy, usted fue guerrillero, no lo quiero ver. Uy, usted fue paramilitar y hablo de la tropa, no de los jefes, de la tropa. Usted fue paramilitar, uy, ni se me acerque, usted es un matón. Y son seres humanos, son colombianos y han tenido un motivo y esta locura de este país tan injusto y tan absurdo los ha llevado a coger un fusil. Es que no hay otra, es que a veces los obligan o bueno, y sí, han reclutado muchos a la fuerza. Y un niño que se vuela, entonces un sardino se vuela a la guerrilla y va a la guerrilla y se lleva al hermano. ¿No? Dice, no, usted se voló, entonces llegan a la casa, no, su hermano se voló y usted venga para acá porque le toca pagar. Entonces hay mil historias y la realidad es muy compleja. Y lo que decías de que esa razón de que siempre se han reclutado niños para la guerra, precisamente el otro libro que estamos leyendo esta semana y que vamos a comentar mañana es Retrato de niños con bayonetas de Jairo. Bayoneta de Jairo. Y esa reflexión surgió también, ¿no? O sea, estos son unos niños precisamente en la guerra de los 1000 días que salen de su casa, se enlistan en el ejército, cumplen unas funciones muy específicas de niños porque sirven para unas cosas muy puntuales, ¿no? Y son muy útiles, son pequeñitos, son ágiles, pueden ser silenciosos, bueno, etcétera, no comen mucho. Y claro, verlo con esos dos libros en la misma semana ha sido muy fuerte porque es como, pucha, ¿qué es Claro. qué es este país y qué es esta historia tan larga? Y qué bueno que existan estos libros donde precisamente es desde la infancia y no la historia oficial contando, o no la noticia contando, no este tema de reclutamiento de la guerrilla, sino una cosa humana, que también hablábamos eso en estas dos sesiones, y era cómo la literatura, el arte permite la humanización de esas realidades que permite sentir esa empatía, que además lo conectamos con lo que nos está pasando, por ejemplo, ahorita en Bogotá y bueno, en otras ciudades del país, con el tema de los CAIs y las protestas, que uno deshumaniza a esas personas que están participando de esas acciones de un lado y del otro, y cómo gracias a esto o al libro de Jairo puede uno darle como ponerle cara a esos dramas humanos, ¿no? Entonces, esa reflexión también ha surgido y me parecía bonito comentarla. Pero Laura tenía también otra pregunta para Daniel, ¿cierto? Adelante. Bueno, es que quiero decir una cosa primero, y es que a mí me ha pasado algo muy curioso con Daniel. Entonces, cuando supe que también iba a estar y todo, bueno, de hecho no sabía que iba a estar, pero sabía que había ilustrado el libro, pues me generó mucha emoción. Y es que a lo largo de mi vida yo me he ido encontrando a Daniel en varios de los textos que ha ilustrado. Entonces siempre me ha llegado varias preguntas, porque desde muy pequeña recuerdo que veía la historia ilustrada y después decía ilustrador Daniel Rabanal. Y yo, bueno, ¿quién será Daniel Rabanal? 5 años más adelante me encontraba otra vez Daniel Rabanal. 5 años más adelante me encontraba otra vez Daniel. Y yo de chiquita pensaba, yo llegaba a pensar que Daniel Rabanal era el ilustrador, pues como de toda Colombia. Yo decía, de pronto él es el único que dibuja. Chiquita pensaba eso, porque siempre me lo encontraba y eran libros que me atrapaban, ¿sí? Mucho como... Una especie de maldición, eso que te perseguía.
Sí, era un ser así omnipotente que me ha perseguido por toda mi vida. Entonces, claro, me surgió una pregunta porque yo no me daba cuenta que era Daniel Rabanal hasta el final. Tenía una maña muy curiosa chiquita y era que yo leía el libro primero. Si el libro me dejaba así, me atrapaba, después de terminarlo, leía quién era el autor y leía quién era el ilustrador. ¿Sí? Entonces, siempre que terminaba de leer el libro, mi sorpresa era que era Daniel Rabanal, aunque la ilustración fuera muy diferente a muchas que había visto antes. Entonces, yo no entendía. ¿Sí? Entonces, bueno, unos ejemplos claros para esto es, me pasó mucho con una historia que se llama El Triángulo de la Candelaria. Esa historia me atrapó y yo decía, ay, mire, Daniel Rabanal. Y más chiquita aún, que por cierto me gustaría saber qué pasó, es con una historia que se llamaba Ana nunca duerme. Entonces, hasta la fecha no sé qué pasó con Ana, pero fue algo que siempre me persiguió de niña, como, oye, ¿qué será la vida de Ana? Después llegó otro que me impactó mucho, fue Genaro Mano Blanca, también que es una línea muy diferente a Ana y al gato. Y finalmente este libro de Pilar, que yo lo miraba cuando ya lo presentaba en el video, y yo le ponía cuidado cuando dijo que era Daniel Rabanal, decía, ay, mira, porque esta línea es muy diferente. Entonces, escuchándolo hablar, digamos que estoy muy emocionada también porque por primera vez veo en físico, bueno, en persona, bueno, en pantalla, a este ser omnipotente que tanto me persiguió. Entonces, yo me miro sus trabajos y digo, bueno, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cuánto tiempo te tardas haciendo eso? Porque yo voy 28 años de mi vida conociendo todo tipo de ladrillo diferente hecho por Daniel Rabanal, todo tipo de hojita, todo tipo de personaje, de manos, de cabellos. Entonces me pone esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto te tardas a ti ilustrar? ¿Cómo es ese proceso del detalle? Bueno, en principio, digamos, me parece muy impresionante y muy emocionante esto de que te haya perseguido con las ilustraciones a lo largo de toda la vida. Me parece algo, es la primera vez que me pasa, me parece estupendo. Perdóname, no era mi intención estar tan presente, pero bueno. Y después hay otra cosa que señalás que también es algo que en todas las veces que he dado charlas y demás, yo destaco, que es esto de las diferencias en el trabajo, ¿no es cierto? Es decir, los distintos estilos, por llamarlos de alguna manera. Yo creo que, por lo menos en mi caso, ¿no es cierto? Un ilustrador lo que hace fundamentalmente es trabajar con con un texto dado, ¿no es cierto? Y los textos son todos distintos, y el ilustrador es un lector más del texto que hace una interpretación como la que hace cualquier otro lector, una interpretación particular. Pero cada texto provoca cosas distintas, entonces uno no puede dibujar del mismo modo todo, ¿no es cierto? No pueden ser todas las ilustraciones este, eh, con el mismo estilo, con las mismas características. Y esto es lo que hace que, bueno, si ven la página mía, por ejemplo, hay una diversidad muy grande de trabajos que de alguna manera hasta podrían parecer de distintas personas. Viéndolos todos juntos uno empieza a encontrar la unidad, ¿no es cierto? Porque finalmente el dibujo, como la escritura, tiene unas características propias independientemente de la voluntad que uno ponga para cambiarlo en una u otra dirección. Hay unas características que son inevitables y que le dan unidad. Pero en general es así, yo trato de que cada trabajo, en realidad, cada propuesta que me llega, tomarla desde cero y pensarla desde cero como una cosa totalmente novedosa respecto de mi trabajo, ¿no es cierto? De mi trabajo anterior. No por la intención de no repetirme, que eso no es lo que me preocupa, sino por la necesidad de responder a cada texto de la manera en que cada texto me provoca responderle y no a partir de un estilo determinado, ya fijado. Eso hace que, por ejemplo, entre lo que vos comentabas, ¿no es cierto? Es decir,
El Triángulo de la Candelaria, que es del 95, claro, que es la historieta de gato que salía en El Espectador, o Ana no duerme, que salió unos años después en la revista del Diners. Son historias distintas y son tratamientos distintos de la ilustración. En caso de Las aventuras de gato, por ejemplo, El Triángulo de la Candelaria, fue una historieta que a mí me dio muchísima satisfacción porque tuve claramente la intención de hacer una historieta ambientada rigurosamente en Bogotá, en Colombia en general, pero ese primer capítulo era en Bogotá, en la Candelaria justamente, con personajes propios, ¿no es cierto? Es decir, algo que me parecía que no se había desarrollado todavía en la historieta en Colombia. Y bueno, lo propuse al espectador, funcionó y fue fantástico porque empezaron a llegar cartas al espectador diciendo, un señor, me acuerdo, o alguien, que en este edificio que aparece en esta viñeta vive mi tío Pedro, ¿no es cierto? O sea, había identificado exactamente el edificio y hacía un montón de... Esto me pareció fantástico porque había una identificación, ¿no es cierto?, del lector con el sitio, con la historia. Y lo mismo después siguieron varios otros capítulos, 4 capítulos más, 4 historias más distintas, una fue en el Amazonas, en fin. Y siempre con esta idea de la documentación y de registrar cuidadosamente los sitios y logrando el efecto de que la gente identificara y se reconociera en esto. Lleva tiempo, obviamente, esto, no sé, en el caso, por ejemplo, de las historias de gato, tuve la suerte de, porque estaba allá, viajar a documentarme a todos los lugares donde se desarrollaron las historias, cosa que no pude lamentablemente con el libro de Pilar, por estar acá, viajar, ir al Amazonas, para la historieta que era en el Amazonas, me pasé no sé cuánto tiempo en Chingaza, en el páramo, para otra historieta que era en el páramo, en fin, me permitió conocer mucho, mucho así, y muy particularmente, ¿no? Con mucho detalle, regiones y gentes de Colombia. Digamos que hice un turismo muy intenso gracias al trabajo y me permitió conocer muchísimo, muchísimo el país. No sé, en este momento, y esto es como una especie de primicia, estoy trabajando en un proyecto que es una historieta de muy largo aliento, que me va a demandar, no sé, 2 o 3 años más todavía, sobre la Guerra de los 1000 días, justamente. Es una narración casi documental de la Guerra de los 1000 días. De modo que, a pesar de que ya llevo 10 años aquí de vuelta en Argentina, sigo embretado en Colombia, sin ninguna duda. Y este es un trabajo que creo muy importante para mí. Y bueno, me preguntabas por el tiempo. Cuando se tiene el tiempo, porque uno lo puede manejar y lo controla uno en un proyecto que es personal, bueno, esto es lo ideal, es fantástico. Decir, bueno, me voy a tomar 2, 3, 4, 5 años. Hay gente que se toma 6, 7 años para hacer un trabajo largo. No es lo que ocurre habitualmente en el trabajo de ilustración. Con el caso, por ejemplo, del libro de Pilar, había tiempos estrictos, por cierto, tanto. Entonces el ilustrador tiene que pelear con el editor, no, momentito, yo no puedo hacer esto en 15 días, ¿no es cierto? Es una lucha permanente, una negociación permanente. No se puede hablar de un tiempo estándar para el trabajo, ¿no es cierto? O sea, hay trabajos que... en general, los trabajos por encargo, o sea, cuando te llama una editorial, hay un libro, hay que ilustrarlo, estos tienen tiempos acotados. Los proyectos personales tienen otros tiempos que son más holgados y uno se puede dedicar con mayor dedicación, valga la redundancia, a la cosa, ¿no? Pero en todo caso, bueno,
para vos, Laura. Sí, en Colombia hice muchísimo. Yo llegué en el 89 allí y desde el 89 hasta el 2009 que estuve, no paré de trabajar y de publicar, digamos, hice la mayor parte de mi carrera en realidad por cantidad de trabajo le hice allá. Y dos por tres ocurre que me encuentro con gente que, no sé, este, en una feria del libro en Bogotá o no, en Guadalajara, me encontré con un matrimonio mayor, chileno, que me dijeron, perdona, pero tú eres Raúl, el ilustrador, sí, el que hizo Heriberto y las mujeres. Heriberto y las mujeres, una historietita de 1989, no me acuerdo, porque la hice acá y la mandé para Colombia, estando aquí en Buenos Aires, y se publicó después aquí en Argentina, y qué sé yo. Y desde ese entonces, digamos, por eso digo, desde que llegué hasta que me fui trabajando permanentemente, es la primera vez que me encuentro con alguien que me dice, bueno, que cada tantos años me encontraba con trabajos míos, ¿no es cierto? Esto no me había ocurrido, pero estoy consciente de que, claro, en tanta producción, evidentemente, tuvo que haber pasado. Así que bueno, no sé si te respondo la pregunta, pero gracias por contar esto que me halaga, me alegra muchísimo. Y bueno, y ahí tienes la página, Laura, no sé si la conocías, pero ahí puedes hacer todo el seguimiento. Claro, Y, desde chiquita, exacto. casi todos. Eh, yo quiero leer rápidamente los comentarios. No hay muchos, pero hay algunos comentarios que sería bueno que también hablaran, pero bueno, también podemos leer los comentarios del chat. Liliana dice, genial, me encanta esta manera en que escribiste este nuevo libro, refiriéndose a Pilar. Y Manuelita Pulido dice, Pilar, tienes un don, gracias por tratar a los niños como sujetos de derechos. Haces el mejor periodismo posible, felicitaciones. Y Adriana dice, un saludo para Pilar y Daniel. Mis hijos de 11, 9 y 7 años les encantan sus libros y hemos aprendido mucho con ellos. Los niños de ciudad disminuyen su distancia de los niños de las regiones de Colombia que cuentan en los libros. Sí, es cierto, ¿no? Es acercar la ciudad a ese campo y a esas regiones que, como decía yo en algún momento, es como regiones muy alejadas que en la ciudad no tenemos noticia de ellas, más allá de una noticia en un noticiero o algo así. Liliana Méndez dice, es importante este tipo de periodismo dado que desde siempre se enfoca en adultos, dado que son posibles votantes y ahí es donde eres alguien. El reconocer y nutrir a los niños de una forma respetuosa, apegada a la realidad, considero es nuestro mejor aporte para el país. Siempre se habla de cambio, pero estos libros escritos por ti, Pilar, nos dan herramientas invaluables para lograr nutrir a los niños y brindar una sociedad que en realidad logre esos cambios que se necesitan desde sus comunidades. Y Jenny tiene levantada la mano. Adelante, Jenny. Ok, lo va a escribir y yo lo leo. Jenny dice que está muy contenta de estar en este espacio, que pensé que era para niños sobre todo. Sí, fue pensado para niños, pero los niños son difíciles de, de convocar porque yo creo que están nuestra teoría es que están muy cansados de estar en el colegio conectados todo el día. Bueno, terminemos de leer lo que dice Jenny y le damos la palabra a Liliana, que su hija creo que está ahí con ella. Dice, el libro me recordó una visita que hice a Arauca y las imágenes de Daniel me hicieron revivir esa visita. Me hace preguntarme, ¿qué podemos hacer para cambiar estas realidades? Este libro me deja inquieta sobre lo que puede pasar más allá del libro. Creo que es una pregunta para ti, Pilar. Pues es que, claro, lo que pasa es que a veces yo entro en época de desilusión y de dejar de pensar que esto puede cambiar. Se vuelve uno tan pesimista y yo creo que este es uno de los momentos en que me pasa eso. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando por la educación. Hay que hacer tanto, tenemos que leer, tenemos que pensar. Ahora todo esto de internet es tan terrible porque uno entra a Facebook, ya no quiero ni mirarlo porque todo es odio.
Entonces acaben, destruyan, usted no sirve, usted es un no sé qué, y todas las groserías del mundo de lado y lado. Entonces, además, sin tener criterio, porque uno tiene que opinar sobre la situación, lo de la estatua de Belalcázar. Entonces ya es los dos extremos, un congresista que lo vi en la W, que lo cogieron, pero casi lo masacran, porque tenía que decir que tenía que condenar a los indígenas por haberla tumbado. Pero bueno, diga, usted condena, y el señor decía, mire, hay muchos problemas en el Cauca, esta es una oportunidad para sentarnos a hablar. Pero usted los condena, pero usted no sé qué. Es terrible. Lo único que queremos es condenar de un lado y del otro. Entonces leamos, investiguemos, conozcamos la historia de ese morro. Es una estatua que está en el lugar equivocado, sí, como la propaganda de la vivienda. ¿Cómo ponen la estatua del conquistador en el morro, que es un sitio sagrado a los indígenas? Era una provocación, eso es verdad, y lo tienen que aceptar allá en Popayán, eso es verdad. Entonces, miremos y analicemos cada cosa, pero entonces ahora es todo, pero no leemos. Ayer también había pues, un señor, tenemos que tumbar la estatua de Santander en Mocoa. Bueno, Santander empezó la educación pública en Colombia. Fue una persona importante, tuvo errores, como todo. El Bolívar también masacró a los de Pasto. Entonces, si no leemos y si no sabemos, entonces vamos a acabar con todo. La única solución en este país es destruir. Estudiemos, yo creo que ese es el camino. Y seguir trabajando con los jóvenes. Ayer estuve en un evento que hace la quinta del San Pedro Alejandrino con sardinos, y ellos estudian sobre historia y hacen ponencias. Bueno, algunos repetían de memoria lo que se aprendían, pero como 3 sardinos como de 16, 17 años, vieras, y cómo relacionar el pasado con el presente, y reflexionamos, y qué podemos hacer. Entonces, eso, le dice uno, uy, qué maravilla. No, esto tiene futuro. Y son esos jóvenes los que van a hacer el cambio en este país. Los viejos creo que nos quedamos enredados en guerras desde que Camilo Torres y Nariño se agarraron en la patria. Y desde ahí no hemos parado. Por favor, ¿no? Entonces yo creo en la educación y creo en la formación de los sardinos y de poner temas que los hagan pensar y reflexionar, no repetir como loras. Un día una sardina también en un taller sobre la paz, entonces se paró y dijo, es que el acuerdo de paz le entregó el país a las FARC. Le dije, sí, dime por qué, explícame por qué le entregó porque yo opino distinto, pero te digo mis argumentos cuando tú me digas los mismos. Pues no saben, repiten lo que les dice la televisión. Entonces le dije, mira, todos los que están negociando, ahí no hay ningún sindicalista, no hay ninguno que represente a las FARC, sí, pues en la mesa del gobierno, miren lo que están negociando, mírenlos. ¿Ellos le van a entregar el país a las FARC? Pues no creo, no se lo van a entregar. Entonces no sé, si no tenemos una educación crítica, si no leemos críticamente, si no pensamos, pues no tenemos futuro. Entonces a trabajar por la educación y por los jóvenes. Ay, sí, los sardinos, sí. Eso yo creo que eso es lo que le da a uno esperanza. Y los sardinos de ayer me la dieron porque es que estaba con todo lo que uno oye estos días y ve, uff, y sí, y analizar a la ligera todo y poner todo, y es odio, lo único que no es, odio. Y ese no es el camino. Llevamos demasiado odio acumulado por siglos. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís, salvo una cosa. Sí. De que ya no es el tiempo de los viejos, que hay que dejarlo para los jóvenes, y el futuro y todo esto. Yo creo que los viejos tenemos una función Ah, claro. todavía importante, que estos tiempos, incluido el nuevo aspecto que nos presenta la pandemia, de que parece estar destinada a eliminar viejos, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos mucho que aportar todavía, Claro. justamente por la historia que tenemos que, de alguna manera el sistema ha tratado de borrar la historia, ¿no es cierto? Sí. De hacernos vivir en un presente continuo, absoluto, sin tener en cuenta lo que hubo detrás y lo que hay por delante, ¿no es cierto? Y allí es donde yo creo que nosotros, por pertenecer a otra generación, por tener vivencias totalmente distintas, todavía estamos en condiciones de aportar mucho. Hay
Hay en Netflix, curiosamente, un documental que se los recomiendo, que se llama El dilema de las redes sociales. Es, pero tremendo, interesantísimo, interesantísimo, por cómo desmenuza esto que estabas diciendo vos recién, por ejemplo, Pilar, acerca de el odio, la polarización, la falta de reflexión, la falta de actitud crítica, de pensamiento, de hecho, ¿no es cierto? Es decir, la falta de pensamiento. Y cómo esto, de alguna manera, fundamentalmente, incide sobre los jóvenes, que son los consumidores naturales más importantes de las redes. Entonces, en este punto nosotros también tenemos una función, creo que es significativa, ¿no es cierto? Más allá de cuánto se nos pueda escuchar o cuánto se nos pueda desatender, creo que tenemos la obligación de seguir diciendo las cosas que pensamos y las cosas sobre las que tenemos una opinión crítica. Es una obligación, una responsabilidad importante. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que no es que nos vayamos tenemos ese papel y tenemos que contarles y hablarles y llegar a las escuelas y hacer debates con ellos, además porque tenemos un conocimiento que ellos no tienen, ¿no? Entonces ese papel, mejor dicho, lo seguiré hasta que pueda estar activa, ¿no? Hasta que pueda caminar y todo, pero digo yo que los cambios los van a hacer ellos. Ellos son los que tienen que cambiar el país, ellos. Claro. Y eso me emociona. Hay unos chinos tan pilos, eso le da a uno mucha alegría. No, mi comentario sobre el desacuerdo con lo que decías era simplemente una manera de entrar con lo que quería decir. Listo. No es que crea que pensaras de esa forma exactamente. Que la hija de Liliana, que está allí, entró, tiene la mano levantada, entonces Ay, sí. tenemos una niña para el que Ay, protestó. bravo. Entonces, adelante, te doy la palabra. Hola, yo me llamo Keren y yo me leí la historia, los viajes y la abuela. Ay, qué chévere, mi último libro. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Ay, qué rico, gracias. Hasta mi papá quiere leérselo otra vez. Me parece muy bien, porque es muy importante saber historia, ¿cierto? Y voy a ver si sigo escribiendo historia. Estoy encarretada escribiendo. Y Daniel, hay un libro maravilloso sobre la Guerra de los 1000 días que se llama El año del sol negro de Daniel Ferreira. Te lo recomiendo, es maravilloso. ¿Y qué me ibas a preguntar tú? Bueno, es que a mí, este es un comentario, es que me parece que es una buena forma de llegar a los niños para que estudien y aprendan sobre la historia, divirtiéndose y sin tener que ser así regañados o algo así. ¿Cierto? Sí, porque a mí, ¿sabes cómo me tocó la historia? Entonces era Simón Bolívar, nació en Caracas, y en no sé qué, ya no sé el año, y se murió no sé qué. Entonces le dio la libertad a 5 países, no sé qué. Santander, fue el que no sé qué, también estuvo en la campaña libertadora. Todos eran personajes aislados y una cantidad de fechas y de nombres insoportables. ¿Que para qué? ¿Para qué se tiene uno que memorizar todo eso? Lo que uno tiene que entender es un proceso, ¿cierto? De la historia y cómo llegamos a lo que soy. ¡Ay, qué rico! Que te haya gustado. ¡Qué maravilla! Y vi el video que hiciste en YouTube y vi el capítulo que leíste y me pareció muy lindo el colegio y cómo hacen con los niños y cómo tratan, es una expectativa diferente. Claro, es un colegio muy especial, es muy lindo, te gustaría conocerlo, porque ahí oyen al niño, entonces el niño, la voz del niño también tiene valor, y todo lo que esos niños que les tocó y fueron a la guerra por distintas razones, aprendieron en el monte, pues mira, ahora es sabiduría que se puede utilizar en este lado, en el lado de la legalidad, ¿no? Porque mira, el niño que caminó todas esas montañas es el guía ahora para las clases de ciencia, porque si otro niño que no ha recorrido las montañas sale, pues se pierden y no vuelven, se van a clase de sociales y se demoran 15 días. Entonces, él sí las conoce y los puede hacer caminatas de 8 o 9 horas sin perderse.
Eso es valorar lo que él es. Y eso es muy importante, ¿cierto? Sí, Que nos dejen ser lo que somos. ¿Qué me vas a decir? en las montañas, vivo en una casa allá urbana en Cali y yo tengo al lado un bosque y Ay, las qué montañas. envidia. Eso es lo que me hace falta a mí, vivir en una montaña al lado. ¿Sabes qué me hace falta? Una quebrada, el ruido del agua, cualquier cosita que sea agua. Aquí también tenemos unas quebradas. Uy, qué envidia. Pues tienes que aprovecharlo y estar todo el tiempo que puedas porque uno se inspira ahí, ¿cierto? Ahí se le Sí, ocurren a uno muchas ideas. En cambio, aquí en Bogotá uno ve edificios, edificios y como que las ideas se van. sí. Aprovecha y sigue leyendo. Yo ya hice un libro. ¿Ya escribiste un libro? ¿Y cómo se llama? Se llama La bruja y los niños. También metí un bosque. Ay, claro, el bosque te inspiró. ¿Y qué cuenta? Cuéntanos un pedacito de tu historia. Bueno, es sobre unos niños que se van al bosque por agua, pero el niño sigue con sed y no le hace caso a la hermana de no tomar agua de una huella que una bruja había puesto ahí para volverlo un venado o un animal. Ujú. Entonces, el niño no le hace caso y la hermana le dice que no, y el niño sigue y se la toma y se convierte en un animal. Y él se pone triste. Luego sigue con sed y luego ve un charco y vuelve a tomar. No le importa que su hermana le siga diciendo, ¿ya viste lo que pasó? Debes hacerme caso. Y no, y termina siendo una rana. Y luego la bruja le hacen una jugada de que hacen que tome el agua, porque a la niña se le ocurrió eso y el niño se salva porque aprende a vivir así. Sí, pero lo llevaron a un montón de hospitales sus padres y la bruja quedó convertida en rana para siempre. Ese final está muy chévere. Pues te felicito. Y tienes que seguir escribiendo. ¿Y estás guardando todo lo que escribes? ¿Tienes un cuaderno para guardar todo lo que te haces? Sí. Eso es muy importante. Y corregir, porque uno va corrigiendo y va mejorando sus historias. Te felicito y te mando un abrazote. Niña Adiós, lectora, escritora, qué maravilla. adiós, Pilar. Gracias, Nos Keren. vemos un día y nos vamos a abrazar de verdad, ¿verdad? Gracias, gracias. Bueno, creo que esto ha sido todo. Hemos tenido una conversación muy bonita, creo yo, muy enriquecedora. Les agradezco muchísimo por participar. Bueno, no sé si Maite tiene algo que decir aparte porque con Maite nos turnamos para estas sesiones. Maite lideró la sesión de conversación del martes y digamos, nos turnamos en las preguntas y como en el hablar de los libros. Entonces, no sé, Maite, si quedó algo por allí que de pronto yo haya dejado de lado. No, quedó todo perfecto. Creo que fue una experiencia muy interesante conocer a fondo el proceso del libro y todas las implicaciones que ha tenido desde la experiencia emocional de la creación de un libro como este, que tiene pues un peso importante, me parece a mí, tanto para los niños como para la gente que trabaja con los niños, porque ciertamente es indispensable que se pueda dar a conocer todo esto que ha sucedido y que sigue sucediendo en el país. Y pues nada, darle las gracias a Pilar y a Daniel por acompañarnos y por contarnos tantos detalles interesantes sobre este trabajo.